Mi ex esposa me engañó después de que mi hermano muriera. Se divorció de mí y afirmó que su hijo era mío 3 años después, solo para que una prueba de ADN demostrara lo contrario. Voy a usar nombres falsos y una cuenta desechable aquí porque no quiero que nadie que conozca encuentre esto. Soy Chris, de 37 años, trabajo como analista financiero. Me ha ido bastante bien y tengo una buena carrera en una empresa sólida. La familia siempre ha sido importante para mí y he sido el hermano mayor responsable desde que tengo memoria. Al crecer, mi hermano menor, Ryan, y yo éramos muy unidos. Éramos opuestos en muchos sentidos. Yo era el estable y Ryan era el chico salvaje que no podía resistirse a un buen rato, pero eso nunca se interpuso en nuestro vínculo. Ryan era un alborotador, pero tenía un buen corazón. Tenía esta manera de meterse en las situaciones más ridículas, pero siempre estaba ahí para mí cuando importaba, e incluso aunque nunca pareció tomarse la vida tan en serio como yo, lo amaba como loco. Luego está Chelsea. Ahora tiene 35 años y estuvimos casados durante 7 años. Desde fuera parecía que teníamos una buena relación, sin hijos por elección, pero teníamos una vida agradable juntos, o eso creía yo. Todo cambió el día que mi hermano Ryan murió. Fue un accidente de motocicleta, una de esas cosas extrañas que nunca ves venir hasta que es demasiado tarde. Recibí la llamada cuando estaba en el trabajo y nunca olvidaré la forma en que mi corazón se detuvo. Me dijeron que fuera al hospital y conduje allí en un trance, rezando todo el tiempo para que no fuera tan malo como sonaba. Cuando llegué, me encontré con el tipo de escena que solo ves en pesadillas. Los médicos me dijeron que Ryan había perdido el control de su moto y había chocado contra una barrera de contención. Se había ido antes de que la ambulancia llegara allí. Me dejaron verlo, pero apenas podía reconocerlo bajo todos los vendajes y tubos. Tuvieron que amputarle ambas piernas, ya que apenas se sostenían. Me quedé allí mirando, tratando de convencerme de que no era real, pero lo era. Mis padres estaban inconsolables. Mi madre especialmente seguía preguntando una y otra vez por qué él, por qué mi bebé. Mi padre, que siempre había sido esta figura fuerte, simplemente se derrumbó y estaba llorando mientras intentaba calmar a mi madre. Sentí que tenía que mantener la compostura por ellos, ser el fuerte, pero por dentro me estaba desmoronando. Chelsea también estaba allí. Me tomó la mano y dijo todas las cosas correctas, trató de consolarme de todas las maneras correctas. En ese momento estaba agradecido, pensé que era una buena esposa. Después de la muerte de Ryan, no era yo mismo. Me cerré emocionalmente y me dediqué a asegurarme de que todo estuviera cuidado. Me encargué de los arreglos funerarios. Ayudé a mis padres a sobrellevar su dolor e intenté evitar que todo se derrumbara. No tenía energía para nada más. El funeral fue borroso. Recuerdo estar de pie junto al ataúd de Ryan, entumecido mientras la gente se acercaba a ofrecer sus condolencias. Estaba demasiado exhausto para sentir nada, y mucho menos pensar en cómo esto estaba afectando a Chelsea. Estaba completamente consumido por mi dolor y mi necesidad de estar ahí para mis padres. No me di cuenta de cuánto me estaba alejando de Chelsea. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en casa de mis padres en las semanas posteriores al funeral. Me necesitaban y yo los necesitaba a ellos. Chelsea intentó que volviera a casa para hablar sobre lo que estaba sintiendo, pero simplemente no podía. No podía permitirme sentir nada más de lo que ya estaba sintiendo. Era como si mi dolor fuera este enorme peso que tenía que cargar y no podía compartirlo con nadie, ni siquiera con ella. Después de unos meses, empecé a recuperarme un poco de normalidad. Volví al trabajo intentando encarrilar mi vida, pero las cosas entre Chelsea y yo eran diferentes. Lo sabía yo y lo sabía ella. La distancia que había crecido entre nosotros durante esos meses después de la muerte de Ryan. Pero estaba tan envuelto en mi dolor que no sabía cómo arreglarlo. Lo intenté, de verdad que lo hice. Me esforcé por reconectar con Chelsea, por volver a ser como antes de que todo se fuera al infierno. Pero ella también era diferente. Era distante, incluso fría. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando, me ignoraba o cambiaba de tema. Era como si hubiera levantado un muro entre nosotros y no podía entender cómo derribarlo. Había veces en que estaba con el teléfono hasta tarde por la noche, y cuando le preguntaba con quién estaba hablando, se ponía a la defensiva y me decía que era solo un amigo. Empezó a salir más a menudo, diciendo que necesitaba espacio, que solo estaba tratando de despejar su cabeza. Quería creerla, pero algo no me cuadraba. Una noche, unos meses después de que empezara a notar su extraño comportamiento, estaba solo en casa y vi su teléfono vibrando sobre la mesa. Ella estaba en la ducha y, sin pensarlo realmente, lo cogí para ver quién le estaba enviando mensajes. Fue entonces cuando lo vi, un mensaje de alguien llamado Mark. El contenido era explícito,
por decir lo mínimo. Hice capturas de pantalla, fotos de las conversaciones y las guardé en mi propio teléfono. No podía creer lo que estaba viendo, pero necesitaba estar seguro. Al día siguiente contraté a un investigador privado. Se sentía surrealista, como algo sacado de una mala película, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si eran solo unos pocos mensajes o si era algo más. Unos días después, el investigador privado confirmó mis peores temores. Chelsea estaba teniendo una aventura con este tipo, Mark. Habían estado viéndose durante meses. Cuando me enfrenté a Chelsea, lo negó todo al principio. Se hizo la ofendida, como si yo fuera el que la estaba traicionando por revisar su teléfono, pero no iba a permitirlo. Le mostré las capturas de pantalla, las fotos, todo. Ella se quedó allí mirando la evidencia y luego se derrumbó. Lo admitió todo, todo. Dijo que se sentía aislada y descuidada, que yo estaba demasiado absorto en mi dolor para prestarle atención. Dijo que intentó conectar conmigo, pero que yo la mantenía alejada. Y tal vez tenía razón en esa última parte, la había estado alejando, pero nunca pensé que recurriría a otra persona. Me dijo que conoció a Mark en un bar una noche cuando yo estaba en casa de mis padres. Dijo que se sentía sola, que él estuvo allí para ella de una manera en que yo no lo estaba, y una cosa llevó a la otra. No quería oír más después de eso. La traición fue demasiado. Dije algunas cosas horribles sobre que no podía mantener las piernas cerradas mientras yo estaba de luto por mi hermano. Ella me respondió diciendo que era un vacío emocional, que no sabía cómo llegar a mí. Fue feo, todo fue simplemente feo. No podía quedarme en esa casa con ella después de eso. Empaqué una maleta y me mudé de nuevo con mis padres. Se sorprendieron cuando les conté lo que pasó. Creo que estaban más decepcionados que otra cosa. Chelsea intentó ponerse en contacto conmigo para disculparse, para explicar, pero ya estaba hecho. No había vuelta atrás de esto. Les conté a mis amigos, a nuestros amigos en común, lo que pasó. No me importaba cómo la hiciera quedar. Quería que todo el mundo supiera lo que hizo. Sinceramente, una parte de mí quería que se sintiera avergonzada, que sintiera el dolor que me causó. Intentó disculparse una y otra vez, pero no pude perdonarla, no después de lo que había hecho. Destruyó lo que quedaba de nuestro matrimonio en el momento en que decidió engañarme. El divorcio era inevitable. Contratamos abogados y todo se volvió desagradable muy rápido. Peleamos por todo, dinero, la casa, incluso por las estúpidas pequeñas cosas, como quién se quedaría con los muebles. Chelsea intentó reclamar una pensión alimenticia diciendo que se la merecía porque estaba acostumbrada a un cierto estilo de vida, pero no iba a permitir que me quitara nada más de lo que ya había hecho. En un momento dado, descubrí que había vaciado nuestra cuenta conjunta. Dijo que era porque necesitaba dinero para vivir, pero sabía que era solo otra forma de fastidiarme. Mi abogado luchó con uñas y dientes y al final llegamos a un acuerdo. Me quedé con la mayor parte de mis bienes, pero todo el proceso me dejó agotado emocional, financiera y mentalmente. Chelsea no se contentó con hacer mi vida un infierno durante el divorcio. Empezó a aparecer en mi oficina causando escenas, rogándome que la aceptara de nuevo. Lloraba en el vestíbulo hasta que la seguridad tenía que escoltarla fuera. Mis compañeros de trabajo, que siempre me habían respetado, empezaron a susurrar a mis espaldas. Fue humillante. Tuve que ir a recursos humanos para mantenerla alejada de mi lugar de trabajo. Era como si quisiera arruinar cada parte de mi vida que pudiera. Después de que el divorcio se finalizó, intenté seguir adelante con mi vida. Tuve algunas citas, pero nada se sintió bien. Estaba demasiado herido y demasiado enojado para siquiera pensar en empezar algo nuevo. Mis amigos me dijeron que necesitaba volver a salir, pero simplemente no estaba preparado. En cambio, me lancé a mi trabajo. Trabajé muchas horas, acepté proyectos adicionales, cualquier cosa para mantener mi mente alejada de lo que había sucedido. Lentamente empecé a curarme. La ira empezó a desvanecerse y el dolor empezó a cicatrizar. Sabía que nunca olvidaría lo que Chelsea me hizo, pero estaba decidido a no dejar que definiera el resto de mi vida. Por lo que escuché a través de los amigos en común, las cosas no le fueron tan bien a Chelsea después del divorcio. Mark, el tipo con el que tuvo la aventura, se fue tan pronto como le dijo que estaba embarazada. No pude evitar sentir una retorcida sensación de satisfacción cuando lo descubrí. Karma Pence tuvo problemas para ser madre soltera. Económicamente las cosas fueron difíciles para ella después del divorcio. Perdió la casa y tuvo que mudarse a un pequeño apartamento. Intentó ponerse en contacto conmigo para pedir ayuda, pero la ignoré. No iba a ser su salvador después de lo que me hizo. Ella hizo su cama y ahora tenía que acostarse en ella.
Han pasado 3 años desde el divorcio y han cambiado muchas cosas. Mi carrera ha despegado. Me ascendieron a un puesto de alta dirección, que vino con un aumento de sueldo considerable y una bonita oficina en esquina. He empezado a salir con alguien nuevo, Becca, de 33 años. Es amable, comprensiva y todo lo que Chelsea no era. Llevamos juntos casi un año y las cosas van genial. Pero entonces, hace unas semanas, pasó algo que me desequilibró. Un amigo en común nuestro se iba a casar y me invitaron a la boda. Dudé si ir o no, pero Becca me convenció de que sería bueno aparecer, divertirme y ver a algunos viejos amigos, así que decidí ir. No esperaba ver a Chelsea allí. Tan pronto como entré en la recepción, allí estaba ella, de pie junto al bar. Había perdido mucho peso y había una tristeza en ella que no había visto antes. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento nos quedamos mirando el uno al otro. Entonces empezó a caminar hacia mí. Me preguntó si podíamos hablar y, en contra de mi buen juicio, acepté. Encontramos un rincón tranquilo y empezó a contarme lo difíciles que habían sido las cosas para ella. Habló de cuánto lamentaba lo que hizo, de cómo Mark la abandonó, de lo difícil que era criar a un hijo sola. Se disculpó de nuevo diciendo que sabía que no tenía derecho a pedir mi perdón, pero que necesitaba intentarlo. Incluso empezó a recordar recuerdos de nuestro matrimonio, los buenos tiempos, como si intentara recordarme lo que fuimos una vez. Era como si se aferrara a un clavo ardiendo, desesperada por encontrar alguna forma de conectar conmigo de nuevo, pero lo único en lo que podía pensar era en la traición. Mientras hablaba, no pude evitar tener recuerdos del día en que descubrí la aventura. Pero entonces miré a Becca, que nos estaba observando desde el otro lado de la habitación, y me di cuenta de que había seguido adelante. No era la misma persona que era hace 3 años. Había construido una nueva vida, encontrado la felicidad de nuevo y no iba a dejar que Chelsea me arrastrara de vuelta a ese lugar oscuro. Le dije a Chelsea que no podía reconciliarme con ella, que habían pasado demasiadas cosas, que se había hecho demasiado daño. Le dije que era feliz ahora, que había seguido adelante y que ella necesitaba hacer lo mismo. Intentó discutir diciendo que había cambiado, que podía ser mejor, pero me mantuve firme. No iba a dejarla volver a entrar en mi vida. Lloró y empezó a rogar, causando una escena. La gente en la boda empezó a darse cuenta, pero no me importó. No iba a dejar que me manipulara para sentirme culpable por algo que ella misma provocó. Después de la boda, Becca y yo hablamos de lo que pasó. Me apoyó, me comprendió y no me presionó para que hablara de nada que no estuviera preparado para hablar. Le conté los intentos de reconciliación de Chelsea y ella simplemente me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de cómo lo había manejado. Desde entonces, Chelsea ha intentado ponerse en contacto conmigo unas cuantas veces más, pero la he ignorado. No tengo ningún interés en reabrir viejas heridas. He puesto límites y tengo la intención de mantenerlos. He seguido adelante y no voy a mirar atrás. Aquí está la parte que realmente me está descolocando ahora mismo. La semana pasada recibí una carta de Chelsea. En ella me decía que cree que su hijo podría ser en realidad mío. Dijo que no quería creerlo ella misma, pero que el momento coincide y quiere que me haga una prueba de ADN para estar segura. No sé qué hacer. Una parte de mí piensa que esto es solo otra de sus manipulaciones, otra forma de intentar obligarme a volver a entrar en su vida. Pero si hay una pequeña posibilidad de que este niño sea mío, siento que tengo la responsabilidad de saberlo. Así que ahí es donde estoy ahora mismo. Estoy intentando averiguar mi próximo movimiento. Nunca imaginé que estaría en esta situación y no estoy seguro de cómo manejarla. Si alguien ha pasado por algo similar o tiene algún consejo, soy todo oídos. Gracias por leer. Actualizaré cuando sepa más. Actualización final. Hola, Reddit, soy Chris otra vez. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mis publicaciones anteriores y ofrecer consejos. Me sentí abrumado por el apoyo y las diferentes perspectivas que todos compartieron. Realmente me ayudó a reflexionar durante uno de los momentos más estresantes de mi vida. Estoy aquí para darles la actualización final de toda esta saga y espero que esto traiga algún cierre a cualquiera que haya estado siguiendo. Para recapitular brevemente, hace unos años mi esposa Chelsea me engañó mientras yo estaba de luto por la muerte de mi hermano y nos divorciamos después de una desagradable batalla legal. Desde entonces he seguido adelante y estoy en una feliz relación con Becca, pero recientemente en la boda de un amigo en común, Chelsea reapareció e intentó reconciliarse. Entonces soltó una bomba afirmando que su hijo podría ser mío y solicitó una prueba de ADN. Después de la solicitud de ADN de Chelsea, estaba extremadamente confundido. Una parte de mí quería descartarlo como solo otra de sus tácticas manipuladoras,
pero la posibilidad de que pudiera ser padre era demasiado grande para ignorarla. No podía simplemente barrerlo debajo de la alfombra. Becca y yo tuvimos una larga conversación al respecto. Ella me apoyó, pero pude notar que estaba preocupada por lo que esto significaría para nosotros. Intenté tranquilizarla, pero la verdad es que yo estaba igual de preocupado. También consulté con un abogado para asegurarme de que estaba cubriendo todas mis bases. Me aconsejó que siguiera adelante con la prueba de ADN, pero que lo hiciera a través de un tercero neutral para garantizar que todo estuviera en regla. De esa manera no podría haber acusaciones de manipulación o parcialidad. Preparamos la prueba e intenté prepararme para lo que los resultados pudieran mostrar. El periodo de espera para los resultados de la prueba fue brutal. Becca y yo empezamos a sentir la tensión casi de inmediato. Había esta tensión tácita entre nosotros. Cada vez que sonaba mi teléfono sentía mucha ansiedad preguntándome si era Chelsea o el laboratorio con los resultados. Chelsea, mientras tanto, empezó a intensificar sus intentos de contactarme. Me enviaba mensajes de texto constantemente preguntando si había oído algo, haciendo comentarios sobre cómo debería prepararme para asumir el papel de padre. Llegó al punto en que tuve que bloquear su número solo para mantener mi cordura. Pero incluso entonces encontró maneras de llegar a mí, ya fuera a través de amigos en común o incluso apareciendo de nuevo en mi oficina. Ya estaba nervioso y su constante acoso solo empeoró las cosas. Mi trabajo empezó a resentirse. No podía concentrarme, no podía pensar con claridad. Era como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Justo cuando pensé que el estrés no podía empeorar, hubo un retraso inesperado con el laboratorio. Aparentemente hubo alguna confusión con las muestras y iba a tardar más de lo esperado en obtener los resultados. Cuando lo descubrí, sentí que iba a explotar. Chelsea, por supuesto, aprovechó esta oportunidad para acusarme de intentar manipular los resultados. Me envió una serie de mensajes desagradables diciendo que estaba tratando de evitar mis responsabilidades, que tenía miedo de la verdad. Todo era una tontería, pero me afectó. El estrés estaba pasando factura y empecé a atacar a la gente en el trabajo, incluso a Becca. Podía sentir que me estaba convirtiendo en una persona amargada y no sabía cómo detenerlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron los resultados. Estaba en el trabajo cuando recibí el correo electrónico y ni siquiera pude esperar hasta llegar a casa. Lo abrí allí mismo y allí estaba, en blanco y negro. No era el padre. Me sentí aliviado, pero se mezcló con muchas otras emociones. Ira hacia Chelsea por hacerme pasar por esto, tristeza por el niño que estaba siendo utilizado como peón en sus juegos y frustración porque había tardado tanto en llegar a este punto. Cuando le conté a Chelsea sobre los resultados, no se lo tomó bien. Al principio intentó negarlo diciendo que la prueba debía haber sido manipulada, que el laboratorio había cometido un error. Me acusó de haber manipulado de alguna manera los resultados, lo cual era absurdo teniendo en cuenta que habíamos pasado por un tercero neutral, pero no estaba escuchando nada. Estaba desesperada y se notaba. Después de unos días de ida y vuelta en los que siguió insistiendo en una nueva prueba, finalmente pareció aceptar la realidad, pero en lugar de disculparse o retroceder, simplemente redobló sus acusaciones. Empezó a decirle a la gente que era un vago, que estaba abandonando a mi hijo. Aunque sabía la verdad, todo eran mentiras, pero eso no le impidió difundirlas. Mi abogado me aconsejó que tomara medidas legales para protegerme de cualquier otro acoso. Le enviamos a Chelsea una orden de cese y desistimiento exigiendo que dejara de contactarme y difundir información falsa. También empezamos a hablar sobre la posibilidad de una orden de alejamiento si no retrocedía. No quería seguir ese camino, pero estaba claro que podría no tener otra opción. Chelsea, como era de esperar, no se tomó en serio el cese y desistimiento. Siguió intentando contactarme e incluso volvió a aparecer en mi oficina exigiendo hablar conmigo. En ese momento supe que tenía que dar el siguiente paso. Mi abogado está trabajando actualmente para obtener una orden de alejamiento para mantenerla alejada de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. No es lo que quería, pero es lo que necesito hacer para protegerme. Toda esta prueba ha tenido un impacto en mi relación con Becca. Ha sido increíble durante todo esto, pero pude notar que estaba empezando a afectarla también. Tuvimos una larga conversación sincera la otra noche en la que admitió que se sentía insegura y asustada por nuestro futuro. Le preocupaba que esta situación con Chelsea siguiera volviendo para atormentarnos. Entendí de dónde venía y se lo dije. Le aseguré que estaba comprometido con nosotros, que no iba a dejar que Chelsea arruinara lo que tenemos, pero también reconocí que esto había sido increíblemente difícil para ambos y que necesitábamos seguir comunicándonos si íbamos a superarlo juntos. No fue una conversación fácil,
pero fue necesaria y creo que nos ayudó a ambos a sentirnos más seguros al seguir adelante. Mis padres estaban devastados cuando se enteraron de todo lo que había estado pasando. Siempre les había gustado Chelsea, aunque estaban decepcionados con ella después de la aventura. Este nuevo nivel de manipulación les impactó. Mi madre estaba especialmente disgustada. No podía creer que alguien a quien una vez consideramos familia pudiera rebajarse tan bajo. Mi padre se enfadó cuando le conté las acusaciones de Chelsea y la prueba de ADN. Dijo que siempre pensó que había algo raro en ella, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. También ha sido difícil para ellos ver a su hijo pasar por todo esto y sé que han estado luchando para procesarlo. En cuanto a nuestros amigos en común, las cosas han estado tensas, por decirlo menos. Algunos de ellos se han distanciado de Chelsea, especialmente después de escuchar sobre la prueba de ADN y su continuo acoso, pero otros parecen estar atrapados en el medio, sin saber qué creer. Ha sido una situación difícil por todas partes y he tenido que aceptar que algunas amistades podrían no sobrevivir a esto. Emocionalmente, todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido. La traición, la manipulación, el estrés, todo ha sido mucho para manejar. Nunca quise que las cosas se pusieran tan feas, pero también sé que nada de esto es mi culpa. Una cosa que ha sido particularmente difícil de manejar es la culpa que siento por la situación del niño. Aunque no soy el padre, no puedo evitar sentirme mal por el niño. No pidieron nacer en este lío y son la verdadera víctima aquí. Sé que no puedo hacer nada al respecto, pero es algo que me ha estado pesando. Al final, he decidido cortar completamente los lazos con Chelsea. No tiene sentido intentar mantener ningún tipo de relación con alguien que ha causado tanto daño. La he bloqueado en todos los frentes y estoy siguiendo adelante con las acciones legales necesarias para mantenerla fuera de mi vida para siempre. Estoy increíblemente agradecido por el apoyo que he recibido de todos aquí en Reddit. Sus consejos, ánimo e incluso su amor duro me han ayudado a ver las cosas con más claridad y a tomar decisiones que son correctas para mí. Gracias de nuevo a todos. Seguiré avanzando y espero que esta publicación pueda ser el final de esta saga. Cuídense.